Hola, mi nombre es Juan Pablo Guerrero y estoy muy emocionado de que me acompañen hoy. En esta sesión vamos a sumergirnos en una de las tareas más fundamentales en el mundo de análisis de datos, leer y cargar correctamente archivos CSV, utilizando la y librería Pandas. Ustedes puede que piensen que abrir un archivo puede ser la parte más fácil, pero pues les aseguro que entender lo que sucede tras bambalinas, por detrás de lo que uno aparentemente ve, es lo que realmente marca la diferencia y nos convierte en analistas de datos mucho más competentes. Entonces, hoy vamos a mostrar el proceso completo. Vamos a empezar. Entonces, primero, antes de escribir una sola línea de código, es importante que todos tengamos una base sólida y entendamos perfectamente la herramienta con la que vamos a trabajar. Así que empecemos con la pregunta más fundamental de todas. ¿Qué es exactamente un CSV? Bueno, este se trata de un archivo de texto plano en el que cada línea del archivo representa una fila y una de sus características principales es que los datos están separados por comas o punto y coma. Aquí las siglas de CSV significa Comma Separate Values o valores separados por coma. De ahí viene la sigla CSV. Pero, ¿qué es un archivo de texto plano? Porque acá nos están diciendo, se trata de un archivo de texto plano, pero si yo no sé qué es un archivo de texto plano, pues quedo nuevamente confundido finalmente de saber qué es un CSV. Bueno, un archivo de texto plano es un archivo que cumple las siguientes características. Primero, solo contiene caracteres legibles como letras, números, signos de puntuación, saltos de línea, etcétera. No guarda formatos, esto es algo muy importante. En un archivo de texto plano, por lo general, uno no guarda formatos como colores, ni negritas, ni bordes, ni imágenes, sino que es un texto básico, por decirlo de alguna manera. Además, se puede abrir con cualquier editor como bloc de notas, Visual Studio Code o Notepad, etc. Entonces, continuemos. Un archivo de texto plano. Vamos a hacer una semejanza en esta presentación para poder tener una idea más clara. En esta imagen de la izquierda vemos un pantallazo o una imagen de Excel en donde tenemos, pues, lógicamente columnas como la columna Product, Category, Sales, Date. Y tenemos diferentes productos que son frutas, la categoría a la que pertenece, y tenemos las ventas y la fecha. Este archivo Excel no es un texto plano. ¿Por qué no es un archivo de texto plano? Porque recuerden que les dije que un archivo de texto plano se caracteriza por no tener formatos de imágenes ni de colores, etcétera. Y este formato y tiene imágenes y tiene formatos de colores, etcétera. Por lo tanto, esto no es un archivo de texto plano, pero este que vemos en la imagen del lado derecho sí es un archivo de texto plano. Este es un archivo CSV precisamente y sí corresponde a un archivo de texto plano. Miren la diferencia entre ambas partes. Ambos contienen la misma información, básicamente. Frutas, vegetales y miren que está separado por comas. Apples, lemons, brócoli, etcétera. Apple 0,99, 150, etcétera. Esto es lo que caracteriza un archivo plano. La diferencia gráfica, miren que se nota claramente. Ahora, ¿para qué se usa un CSV? Para varias cosas. Primero, para almacenar datos tabulares de manera simple y portable. ¿Qué significa de manera simple? Que no requiere pues esos formatos que generalmente le otorgan mayor peso a los archivos y que muchas veces no son pues la información más necesaria porque la información necesaria son los datos tal cual. Y portable porque debido a su tamaño, a su peso, pues es fácilmente transferible a través de emails, de plataformas, de mensajes, etcétera. Además, otorga gran versatilidad porque puede ser abierto por diferentes programas, como ya hemos dicho, Visual Studio, Blog de Notas, etcétera. Eso que permite que yo no esté restringido a un simple programa que me permita abrir un archivo CSV, sino que yo puedo abrirlo con diferentes programas y si estoy codificando también con diferentes programas puedo abrir un archivo CSV. Es usado en aplicaciones como bases de datos para poder guardar información que sacamos de bases de datos, exportar datos desde ERPs como SAP, ¿sí? SAP es una de las ERP más usadas en el mundo, si no es la más usada. Además de eso, eh, en SAP yo puedo exportar la información, los datos que yo quiera sacar de SAP en formato CSV, lo cual es muy bueno porque generalmente SAP guarda información, bastante información,
dependiendo de lo que yo quiera extraer, y el CSV me permite tener esa manera simple y portable de sacar la información desde SAP. Además, puede guardar informes financieros, datos abiertos. Hay un sinnúmero de aplicaciones para CSV y esa es una de sus características principales. Su portabilidad, la manera simple de poder trabajar con los datos ahí y que es muy usado y aplicado en diferentes campos. ¿Por qué son importantes los archivos CSV? Bueno, por varias características. La primera es la simplicidad. Como habíamos dicho, solo es texto plano, es decir, es fácil de leer y editar con cualquier editor o programa, ¿sí? Al no tener formatos especiales, imágenes, etcétera, no dificulta o no genera errores complejos en diferentes programas, porque a veces hay programas que manejan unos formatos diferentes a otros programas. Entonces, si yo tengo un programa que solamente maneja texto plano, pues no voy a tener dificultad de que cualquier programa lo abra porque todos van a trabajar desde la base de texto plano. Si yo trabajo con formatos, pues obviamente si yo subo ese formato a un programa que no admite ese tipo de formatos, pues no me lo va a leer, me va a generar errores. Por eso la simplicidad es uno de los factores importantes en los archivos CSV. Además, la interoperabilidad se puede usar en cualquier sistema operativo y software. Esto significa de que no solamente el CSV abarca poder usarlo en diferentes programas, sino también en diferentes sistemas operativos, es decir, Mac OS, Linux, Windows, etcétera. No importa el sistema operativo, yo puedo usar el mismo CSV para cualquiera de estos sistemas operativos donde lo quiera abrir. Es liviano, como hemos dicho, no guarda formatos, por lo tanto pesa menos que Excel u otros formatos. Es automatizable, perfecto para trabajar con scripts o pipelines automáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que al tener una forma muy condensada de su información, al ser un archivo liviano, es muy fácil de implementar en codificación en diferentes scripts o pipelines automáticos por su peso, por su interoperabilidad, por su simplicidad y por eso mismo es muy usado en código. ¿Cómo puedo abrir archivos CSV en Python? Es una de las grandes preguntas. Para ello se usa la librería Pandas, que tenemos aquí el logo de Pandas. ¿Qué es Pandas? Pandas es una de las librerías más usadas en Python, más famosas y mejor desarrolladas actualmente. ¿Por qué traje esta imagen? Porque hagan de cuenta que Pandas es una librería que es como una navaja suiza. Funciona para diversas cosas. Para diversas cosas en el análisis de datos es fundamental. Entonces, Pandas es la librería, como les decía, más importante de Python para la manipulación y el análisis de datos tabulares. ¿Qué significa datos tabulares? Que son datos que vienen en tablas. Su nombre viene de Panel Data o Panel Data, un término econométrico para datos multidimensionales. Además, Pandas nos da herramientas increíblemente poderosas y fáciles de usar para leer, limpiar, transformar, analizar y visualizar datos. Esto es parte esencial del análisis de datos. Primero, leer los archivos como estamos viendo acá, como puedo abrir un archivo CSV donde viene la información en Python a través de Pandas, ¿sí? Ahí voy a poder leer. Después voy a pasar al proceso de limpiar porque vienen datos que tienen formatos diferentes, datos faltantes, duplicados, valores que no son apropiados, errores y para eso yo hago una limpieza. Luego voy a transformar esos datos en un valor o en algo que yo requiera y voy a analizar esos datos y luego voy a visualizar también esos datos a través de otro software especializado para visualización de datos como Power BI. Pandas trabaja con data frames, que vamos a ver más adelante qué son los data frames. Es un objeto, es una estructura muy utilizada en el análisis de datos y en Pandas es el fundamental para poder realizar toda la manipulación de los datos. Usualmente se abrevia Pandas como PD, ¿ya? Cuando vamos a importar la librería Pandas, vamos a hacer una abreviación como PD para no escribir Pandas nuevamente, sino simplemente PD y así cuando queramos llamar a una función de Pandas o usar Pandas en nuestro código, simplemente ponemos PD y el resto del código. ¿Qué es un data frame? En palabras sencillas, un data frame es una versión avanzada de una hoja de cálculo de Excel o una tabla de una base de datos, pero realizada en Python. ¿Qué quiere decir esto? Hagan de cuenta que ustedes tienen en Excel una tabla tal cual como siempre la conocen. Y en Excel ustedes tienen diferentes botones para poder agregar imágenes, para poder usar esos datos para generar gráficas, para hacer promedios, para hacer operaciones. Para todo eso existen botones. Pero en Python usamos pandas a través de data frames
para convertir esos datos que estaban en una tabla en Excel en un data frame que lo puedo yo manipular con mucha más versatilidad que en Excel. Por eso se dice que es como más avanzado, porque me otorga más herramientas, como decir, me otorga más superpoderes. En Excel yo estoy limitado a lo que me ofrece el programa, a menos que pues use programación con macros, Visual Basic, etcétera. Pero por lo general yo estoy limitado con botones que me da ya Excel. En Python, usando pandas, yo puedo manipular el dataframe de una manera más amplia, lo que me permite tener una mayor versatilidad con esos datos. Este es un ejemplo claro de lo que es un data frame. Miren que aquí tenemos las categorías de producto, como habíamos visto, las frutas, la categoría, las ventas y la fecha. Entonces es una tabla básicamente y yo lo que puedo hacer aquí es diferentes operaciones. Puedo quitar, por ejemplo, este valor de acá, si quiero hacer una suma, si quiero ver las fechas donde más se vendió la banana como fruta, si quiero ver cuáles ventas de bananas superaron las 4.2, etcétera. Puedo hacer cualquier cantidad de operaciones en esta tabla, en mi data frame, usando pandas. Para eso es muy importante reconocer en un data frame sus secciones o áreas importantes. Por ejemplo, el índice. El índice es una etiqueta especial para cada fila. Este índice permite acceder y manipular los datos eficientemente. ¿Qué quiere decir esto? Miren que aquí es como si nombrara cada fila con un valor, un set desde cero hasta el valor final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y si sigue, continúa así. ¿Qué me permite hacer esto? Es como una dirección. Hagan de cuenta que yo quiero localizar a una persona y cómo la localizo si yo quiero entregarle un pedido que ella pidió a través de la dirección. Si la persona no pone su dirección de que vive en la carrera 26 con calle 1732, no sé dónde voy a entregar el pedido. Eso mismo es lo que hace el índice. Es como una dirección que le permite al código encontrar rápidamente, con más facilidad, más eficientemente, la línea o la columna donde están los datos que yo estoy queriendo acceder, ¿ya? Eso es lo que me permite hacer y además manipularlo, porque yo a través del índice puedo hacer diferentes manipulaciones que me permiten obtener las respuestas que yo quiero. Además de eso, tenemos las filas, rows. Representan cada registro u observación individual en nuestros datos, ¿sí? Ahí está esta serie de filas contienen una misma cantidad de datos. Entonces quiere decir que en el índice 0 corresponde a una manzana, que es una fruta, que tiene ventas de 3.5 y la fecha de venta fue el 1 de octubre del 2023, ¿ya? Es toda una categorización, es como una etiqueta de datos, ¿ya? Esos son las filas, etiquetas de datos. Haga de cuenta que es como su cédula. Entonces yo tengo la cédula de la persona A, de la persona B, y en su cédula yo tengo diferentes, su número de cédula, fecha de nacimiento, fecha de expedición, su nombre, su apellido, etcétera. Todo eso es un paquete, ¿sí? Están como empaquetados. Esas son las filas, paquetes, paqueticos que yo tengo organizados en una tabla. Y ahora las columnas, las columns. Cada columna tiene un nombre, como por ejemplo ustedes pueden ver aquí la columna Product, la Category, columna Sales, columna Date y diferentes nombres. Siempre es como en Excel. Yo nombro a las columnas de acuerdo a lo que representan esos datos. Entonces, si yo quiero, si tengo diferentes frutas, un nombre de las frutas, pues va a ser mi producto. Si corresponde a lo que yo vendí, pues van a ser las ventas. Y así sucesivamente. Algo muy importante y particular de las columnas es que contiene datos de un solo tipo, ¿ya? Es decir, yo no puedo colocar acá, y si coloco, pues podría generar un error luego en el análisis, eh, datos, por ejemplo, combinarlos. Lo correcto es que sean un solo tipo de datos. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo texto. Entonces, no puedo tener una fruta que se llame 45, ¿ya? Porque una fruta 45 no existe. Las frutas tienen un nombre que es un texto, ¿sí? El tipo de dato es un texto. Ahora, las ventas, yo no puedo decir que las ventas son naranja. No puedo decir eso porque eso no significa una venta. ¿Ya? O las fechas, yo no puedo decir que es una fruta porque las fechas tienen un formato específico, como vemos aquí, donde está, por ejemplo, en este caso, mes, día, año. ¿Ya? Así sucesivamente. En cada columna lo que buscamos es que tengamos un mismo número o un mismo tipo de datos. Al escribir código, puedo darle yo cualquier nombre al data frame, por ejemplo, df. Es decir, al escribir, al llamar, al asignar mi data frame asociado a un archivo CSV, yo le puedo dar el nombre que yo quiera. Puedo ponerle data frame, puedo ponerle datos, puedo ponerle
el nombre de la tabla que, por ejemplo, en este caso frutas, yo le puedo poner a mi data frame. Es muy usual usar la palabra df, que significa data frame o data frame, pero puedo yo usar cualquier nombre. Entonces, ¿cómo puedo abrir un archivo CSV en Python? Continuemos usando básicamente este código, esta línea de código. Como les decía, yo puedo llamar a mi data frame df. Aquí estoy yo guardando toda la información del archivo que estoy subiendo CSV en mi data frame df, pero yo a este data frame lo puedo haber llamado frutas o tabla o datos, como yo quiera. En este caso usé df, que es un nombre usual para data frames, pero obviamente si yo voy a tener otra tabla no le puedo volver a colocar df, tengo que asignarle otro nombre porque cada data frame tiene su propio nombre. Entonces luego digo que es PD, recuerdan que es PD, es pandas. Aquí yo estoy diciendo, estoy invocando a pandas, la librería pandas, y estoy colocando aquí algo muy importante, el método que me permite hacer la apertura y la lectura de ese archivo CSV. En este caso, read CSV, es decir, leer el CSV. Pues básicamente me está diciendo, usando pandas, quiero leer este CSV. Y acá le paso unas características, unos parámetros como por ejemplo el nombre del archivo, ¿ya? Para que el método pandas sepa a qué archivo es el que yo me estoy refiriendo, cuál archivo yo quiero abrir. En este caso, mi archivo se llama archivo. Muy importante, miren que aquí coloco el tipo de archivo, en este caso es un CSV. Todo esto va entre comillas, ¿ya? Luego voy con coma, luego encoding igual a UTF-8. Vamos a ver más adelante qué significa el encoding, pero es algo muy importante para hacer una correcta lectura de los datos. Cómo trabaja la función read CSV es algo fundamental, porque yo puedo llegar hasta aquí y simplemente aprenderme, digamos, esta línea de código y saber con la práctica, ir memorizando que siempre que quiera abrir un archivo CSV voy a hacer read CSV y luego voy a colocar el nombre, el encoding, etcétera. Pero es importante y lo realmente valioso es conocer cómo trabajan las funciones tras bambalinas, por detrás, ¿ya? Para poder analizar bien qué es lo que está sucediendo y por qué sucede. Entonces, primero, el código, la función readCSV, hace una apertura y lectura de bytes. Luego hace una decodificación, posteriormente hace una o pasa una etapa de análisis, luego sigue una etapa de inferencia y por último una etapa de ensamblaje. Todo esto está haciendo esta línea de código a través de la función readCSV de pandas. Vamos a analizar cada uno de estos pasos para poder entender a profundidad qué es lo que sucede y a qué se refiere. Muy bien, empecemos entonces nuestro viaje al interior de RedCCB con el primer paso. En este caso, la apertura y lectura de bytes. Entonces, cuando ejecutamos nuestro código, lo primero que sucede es que Pandas, en este caso, no habla directamente con el hardware, es decir, con el disco duro. Sería esto pues muy ineficiente y complicado. En su lugar, Pandas lo que hace es una petición formal, pero en este caso, ¿a quién le hace la petición formal? Aquí vemos a quién, al sistema operativo, que puede ser Windows, Mac OS o Linux. Entonces le dice básicamente algo como, oye, necesito que encuentres este archivo, por favor, ¿ya? Como yo le escribí a Pandas el nombre del archivo, Pandas hace una solicitud al sistema operativo diciéndole, oye, necesito que busques este archivo, ¿sí? Pero ¿dónde lo tiene que buscar? ¿Sí? El sistema operativo debe buscar ese archivo en el disco duro. El sistema operativo, porque sabemos que es el experto que sabe dónde está todo, recibe esa orden y entonces su trabajo es buscar ese archivo y localizar ese archivo en el disco duro. ¿Ya? Entonces, aquí viene lo más importante que quiero que recuerden de esta parte. Una vez que el archivo es localizado, el sistema operativo abre un canal y envía los datos de vuelta a Pandas, ¿ya? Pero ¿a través de qué lo hace? A través de código binario, como vemos aquí. Es decir, lo que envía, que sacó el sistema operativo del disco duro, a Pandas de vuelta no es un archivo con, digamos, letras o información como la podamos nosotros interpretar como seres humanos. No, lo que recibe Pandas, como vemos aquí, es una secuencia de bytes, ¿ya? Bytes. En este caso, ceros y uno. Ceros y uno, la forma más cruda, puros ceros y uno. Esa es la representación numérica de la información. Es decir, ahí está como si dijéramos encriptada por de alguna forma. Entonces, hagan de cuenta que ustedes están en la Segunda Guerra Mundial y están en uno de los dos bandos.
por ejemplo en Estados Unidos, y les envían un mensaje súper secreto, ese mensaje se los van a enviar con puros códigos, ¿ya? A través de un telégrafo, un correo, etcétera, o una placa, etcétera. Y ustedes deben descifrar ese correo, esa información. ¿Por qué la envían así con código? Para que el lado contrario no sepa qué es lo que dice ahí y la información no se vulnere. Entonces, en este caso, para hacer también una forma más ágil y cómo se comunica además el sistema operativo con el computador, en este caso con el disco duro, es a través de esta parte de bytes, ¿ya? Entonces, esta es básicamente la apertura y lectura de bytes. Luego sigue la sección de codificación. Entonces, Pandas, como les decía, había recibido un archivo o una información acá en bytes, puros ceros y uno. Luego lo que hace es que usando el encoding, acá por eso se llama decodificación, el encoding, por eso es muy importante el encoding, lo que va a hacer acá es transformar esos bytes en información de este tipo. Mire, convertí estos bytes de puros ceros y unos a esta información. Lo que tiene la tabla, product, category, sales, manzana, fruta 3.5, banana, fruta 4.2, etcétera. Toda esta información que vemos aquí estaba antes convertida en ceros y unos, pero ¿cómo hizo Pandas para volverlo así legible? A través del encoding. Esa es la función del encoding. Es como un traductor de Google. Entonces yo quiero traducir esto a inglés, un texto en español, lo coloco ahí y él traduce a inglés. Es básicamente eso, me está transformando, traduciendo de código 0 y 1 de bytes a una información legible pues por cualquier ser humano. Pero aún esta no es la parte final porque esta forma, miren que tiene unos barras n y la información está toda agrupada, no es una forma correcta y no es la forma como habíamos visto el data frame. Por eso continuamos analizando. Entonces continuamos con la sección del encoding. ¿Qué es el encoding? Es la codificación, es la forma en que los caracteres se representan en bytes dentro de un archivo de texto, ¿ya? Cuando se abre un archivo como RedCSV Python, necesita saber cómo traducir esos bytes a letras, números y símbolos entendibles, lo que hemos dicho. Eso es lo que hace el encoding, en este caso UTF-8. Por ejemplo, hagan de cuenta que así le llegó la información a Pandas, ¿ya? Como hemos visto en bytes, pero digamos que aquí tenemos una representación más amigable, 4A, 6F, 7.3, C3. Si yo veo todo esto, yo no sé nada de lo que dice ahí. O sea, como ser humano, yo no entiendo. Entonces, lo que hace el encoding es traducirme eso a una forma legible. En este caso, miren que todo esto de acá, este código que yo no entendí acá, significa José Gómez, ¿ya? José Gómez, el nombre de una persona. Pero si yo no hubiera usado el encoding o si hubiera usado un encoding incorrecto, de acuerdo al formato, a los caracteres o al tipo de archivo que yo estoy usando, pues voy a tener errores. Pero en este caso, miren que pude lograr observar y ver qué se refiere ese código. Entonces, esto traduce, por ejemplo, de C3 a C9, miren que C3 a C9 como una E. ¿Sí? Quiere decir C3 a C9 significa esta E con tilde, no como dos símbolos raros. Si yo los leo C3 a 9, no sé qué significa, pero si yo veo que ese C3 a 9 es una E con tilde, pues ya sé que es una letra. Con el encoding Python puede leer correctamente caracteres especiales como letras con tildes, símbolos de idioma, etc. Es una parte muy fundamental porque sin el encoding posiblemente aquí en José Gómez no me hubiera detectado correctamente esta tilde o esta tilde acá en Gómez. Entonces, ¿qué pasa si no especifico el encoding en el código? Python usa por defecto el encoding UTF-8. Es decir, que si no lo especifico, ya él está usando UTF-8. Sin embargo, si tu archivo, por ejemplo, no está en UTF-8, se presentarán errores como los siguientes. Este es un error típico, por ejemplo, que quiere decir que el UTF-8 no puede ser decodificado y es una continuación inválida de bytes. Es decir, no corresponde tu archivo a un encoding de UTF-8. Ya, eso es básicamente lo que quiere decir este error. Ese es un error muy posible que le suceda a mucha gente cuando está iniciando el análisis de datos. ¿Por qué? Porque su archivo no está en UTF-8. Entonces, hay muchos otros tipos de encoding
que no solamente es UTF-8. Python usa por defecto UTF-8, pero si el archivo no está en UTF-8, pues no lo va a poder leer o va a tener errores. Entonces, por ejemplo, si al final lo lee, miren que tuvo un error. Miren que en vez de decir José Gómez me puso acá un signo de interrogación y otro signo de interrogación, porque no es capaz a través del encoding que está usando de UTF-8 leer estas tildes, porque seguramente tiene un encoding diferente. ¿Cuántos tipos de encoding existen? Existen varios. Aquí vemos un resumen a grandes rasgos de diferentes tipos de encoding. Vemos el UTF-8, UTF-8-SIG, Latin 1, ISO 88591, CP1252, UTF-16, ATSI, etc. En esta tabla ven básicamente el nombre completo de cada uno de estos encoding, el uso común que tiene cada uno de ellos, eh, si soporta tildes o, por ejemplo, la letra ñ, que es muy usada también en español, y notas importantes que pueden encontrar en cada uno de estos encoding. Como podemos ver, este es solo un grupo, hay más, pero quiere decir que es muy importante, primero, que yo sepa qué tipo de encoding es para poder hacer una lectura correcta de mi archivo y que no vaya a presentar errores, y de esa manera saber cuál es el más apropiado. Entonces, ¿cómo saber cuál tipo de encoding tiene mi archivo? Eso es algo muy importante. Primero, yo puedo usar herramientas como el Notepad, que es un programa, o el blog de notas, que me dicen básicamente qué tipo de UTF, qué tipo de encoding estoy usando. Notepad es un programa, aquí está su símbolo, que ustedes pueden descargar desde internet, colocar en Google Notepad, download y encontrar el programa y lo descargan, lo instalan. Es muy sencillo de usar, es muy útil y además permite hacer este análisis de saber qué tipo de encoding es para yo poder, cuando vaya a implementar código en en algún programa como Visual Studio Code o en la nube como Colab, pueda especificar correctamente el encoding de mi archivo y de esa manera tener una lectura apropiada. Entonces, miren, esta es una imagen, un pantallazo de Notepad. En este caso, ustedes van a codificación, al botón de codificación, y miren que aquí, para este archivo que yo estoy leyendo en ese momento, me dice codificar en ANSI. Es decir, este archivo que yo abrí aquí tiene un formato de ANSI, por eso el puntico está localizado en ANSI, no está en UTF-8. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a leer este archivo usando pandas en Python, en Colab o en Visual Studio Code, pues debería especificar mi encoding como ANSI, no UTF-8, porque no es UTF-8, es ANSI, ¿de acuerdo? Eso es lo importante, saber el tipo de encoding. Continuamos con la sección de análisis o parsing. Como habíamos visto en la parte anterior, habíamos obtenido este tipo de información, ¿ya? Para la computadora esto sigue siendo pues, un único bloque de información, una larga cadena de caracteres sin una estructura clara de tabla, ¿ya? Porque como sabemos, en Pandas trabajamos con tablas. Pandas necesita ordenar esta información que aparentemente es como si fuera un caos, ¿ya? Y aquí es donde entra nuestro tercer paso, como estamos viendo aquí, el análisis o parsing. Para esta tarea, Pandas utiliza algo que se llama su motor interno, que también se conoce como parser. Este parser es increíblemente rápido y eficiente. Es su motor interno, es el motor interno de Pandas. Hagan de cuenta que estos son, como vemos aquí en la imagen, unos engranajes, ¿sí? Como una máquina optimizada cuyo único propósito es encontrar patrones. Eso es lo que hace este parser, ¿ya? Ese motor interno que tiene Pandas, encontrar patrones. ¿Y qué patrones busca? Busca dos patrones importantes principalmente. Primero, el delimitador de columna, que por defecto es la coma, como vemos acá, que me está diciendo que product, coma, category, coma, sales. ¿Qué quiere decir? Que cuando encuentre una coma, este motor de búsqueda, cuando encuentre una coma, así como vemos acá, está interpretando esto como que pasa a otra columna. Ya no pertenece a la columna product, sino que esta category es otra columna. Sales es otra columna. Entonces, ese es el primer factor importante, el primer patrón importante, ya el delimitador de columna, que es la coma. Esto se hace pues para saber dónde termina un valor y empieza el siguiente. Y el segundo parámetro importante, ya, el segundo patrón importante es el delimitador de fin de esa línea, que habíamos dicho que íbamos a ver más adelante y que es este raya n, ya. Ese es el delimitador de fin de línea, ya.
para saber dónde termina una fila y comienza la próxima fila. Es decir, ¿se acuerdan que en un data frame yo tengo una tabla? Entonces tenía diferentes filas. ¿Cómo sabe Pandas? A través del motor de búsqueda identifica que cuando aparece esta barra N estoy pasando a otra fila, ¿ya? Esos son los dos principales patrones que busca este motor de búsqueda, ¿ya? Después de escanear pues todo el texto, el resultado, ¿cuál es? Es este tipo de estructura. Miren que aquí ya pasé de esto a esto, ¿ya? Esta estructura ya está más organizada, ya tiene una forma de cuadrícula y está mucho más legible, claro. Pero aquí hay algo muy importante. Observen que en esta tabla todo está con comillas, ¿sí? Product en comillas, todos los datos están en comillas, etcétera. Esto es algo muy importante. ¿Por qué es importante? Porque en este punto del proceso, para Pandas, toda esta información que está acá sigue siendo simplemente texto. Pandas aún no sabe que este 3.5, 3500, como quieran, es un número que puede sumar. O que esto de acá 01, 10, 2023 es una fecha. Es decir, Pandas aquí simplemente es como si le mostraran una información básica. No sabe reconocer qué tipo de datos son esta información que está acá, ¿ya? Simplemente organizado las palabras como en una cajita, ¿ya? Hagan de cuenta que puso alimentos en una alacena, pero no puede diferenciar qué tipo de datos son. Por eso continuamos con la otra etapa. Continuamos ahora con una parte muy importante que es la inferencia. Vamos a ver a qué se refiere. Como hemos visto en la parte anterior teníamos datos de esta manera, pero aún Pandas no sabe cuáles son el nombre de las columnas, cuáles son el tipo, qué tipo de datos tiene cada columna, etcétera. Esta parte se enfoca precisamente en eso, ¿ya? Tenemos esa estructura, una cuadrícula perfecta de textos, pero pues ahí no sabemos qué es cada uno de los datos, ¿ya? Ahora, entonces, pasamos a que Pandas usa otro de sus motores, pero en este caso su motor de inferencia, ¿ya? Piensen en esto como si fuera una especie de cerebro, como la parte inteligente, el detective de la operación. El caso es que este motor de inferencia busca no solo organizar, sino entender el contenido de esta tabla, saber cuál es el nombre de las columnas, cuál es el nombre de las columnas para ponerlo como encabezado, qué tipo de datos tiene cada columna, etcétera. Y lo hace principalmente en dos fases clave, ¿ya? Primero, hace la inferencia sobre el encabezado, ¿ya? El motor de inferencia lo que hace es mirar la primera fila de nuestro texto, ¿ya? O sea, en este caso, esta de acá. Mira esa primera fila de nuestro texto y la compara con los demás, ¿sí? Empieza a comparar con los demás, con las demás filas que están por debajo. Y se da cuenta que es distinta porque contiene palabras y deduce que es el encabezado y tiene palabras diferentes. Además, deduce pues que es el encabezado y por eso la usa para nombrar las columnas de nuestra tabla final. ¿Ya? Entonces miren que por eso el motor de inferencia analizó esta forma básica de tabla y dijo, ah, la fila uno o la fila de acá corresponde a los encabezados y por eso acá vemos en el data frame que ya está como título o nombre de encabezados para la tabla final. Y luego viene otra parte importante, la inferencia de tipos de datos. Eso es algo muy fundamental, es como si fuera magia. Entonces, ese motor de inferencia, ¿qué hace? Va analizando columna por columna, ¿ya? Acá, analiza esta columna, luego se pasa a esta, luego a esta, luego a esta. Va analizando columna por columna, ¿ya? Y va haciéndose preguntas como, por ejemplo, mira la columna Cells, que significa venta, y dice, ¿estos textos como 3500 los puedo convertir a números? Dice, sí, y transforma estos textos en números, ¿ya? De esa manera, al estar en datos numéricos, yo ya puedo hacer cálculos. Entonces, miren que aquí estaba como textos, pero el motor de inferencia analizó esta columna y dijo, no, estos textos son convertibles a números y por eso acá ya en el data frame están como números y con eso yo puedo hacer cálculos, operaciones. Luego, por ejemplo, revisa la columna date, que significa fecha. Entonces se pregunta, esto parece una fecha y convierte esa información que está como texto acá a un tipo de dato de fecha. Y de esa manera yo puedo hacer análisis de tiempos, etcétera. Entonces,
Si una columna numérica además no encuentra un valor que no puede convertir, como una celda vacía, por ejemplo, lo marcará de forma inteligente como NaN, que significa not a number, como por ejemplo acá. ¿Qué quiere decir? Que para esta fila, en esta columna fruit, no había un dato aquí, por ejemplo, estaba en blanco y por eso el motor de inferencia de pandas automáticamente lo coloca como NaN, ¿sí? Este valor nos indica que ahí falta un dato, ¿sí? Y así el resultado de este proceso de inferencia ya no es pues una tabla básica como vemos acá de puros textos, sino que es una estructura de datos inteligente. Eso es un data frame, una estructura de datos inteligente, donde cada columna tiene el tipo de dato correcto y está perfectamente optimizada para el siguiente paso, que ya es tema de análisis, visualización, etc. Y bueno, después de todo ese increíble trabajo de análisis e inferencia, llegamos al paso final, el ensamblaje. En este último paso, Pandas toma todas las piezas que ha preparado meticulosamente ya en los pasos anteriores, por ejemplo, los nombres de las columnas, los datos ya convertidos a sus tipos correctos, etcétera, y los va uniendo para construir una estructura como la que observamos aquí en pantalla, lo que ya hemos visto antes, el data frame, ¿ya? Entonces, obviamente, primero se tiene el índice, que es una etiqueta especial para cada fila. Como habíamos visto anteriormente, este índice permite acceder y manipular los datos eficientemente. Luego tenemos el corazón del data frame, los datos. Estos son los valores reales de la tabla. Internamente se almacenan en estructuras súper eficientes llamadas arrays de NumPy. Esa es la forma en la que internamente están almacenados esos datos. Y esa es la verdadera razón por la que Pandas es prácticamente muy poderoso para el cálculo numérico y puede procesar millones de filas en un parpadeo. ¿Ya? Y finalmente se asignan los nombres de las columnas en la parte superior, como vemos acá, Sales, Product, Category, Date. ¿Ya? Cada columna es consistente y contiene datos de un solo tipo, lo que garantiza el orden y la eficiencia. ¿Sí? Y ahí pues tienen el dataset, el data frame, con índice, columnas y datos sobre un motor de NumPy. Esa es la anatomía de un data frame en Pandas. Miren que transformamos básicamente lo que vemos acá, que era un simple CSV, un archivo plano, ya, archivo de texto plano, en una estructura de datos viva, potente y lista para que empecemos el verdadero trabajo de un analista de datos, ¿ya? Eso es básicamente cómo podemos convertir y abrir la información desde un CSV utilizando el método red CSV de Pandas para obtener un data frame. ¿Listo? Espero que esto les haya ayudado muchísimo. Vamos ahora a ver la parte práctica en Colab, Google Colab de este tema. Bueno, aquí tenemos el archivo Fruit Cell, que es el archivo de ventas de frutos. Vamos a analizar primero, a ver, con Excel, que se trata de un archivo CSV. Vamos a abrir aquí el archivo con Excel. Noten que está separado por comas, lo cual me indica que es un archivo CSV. Ahora, si yo quisiera analizar eh, con Notepad qué tipo de encoding tiene, pues voy acá, le doy clic derecho y editar con Notepad. Aquí ya estoy en el archivo y voy a esta parte que se llama codificación y miren que me dice que está en UTF-8. De esa manera, como les había dicho, yo puedo saber cuál es el encoding, la codificación de mi archivo para poder al escribir el código usando Google Colab o Visual Studio Code, etcétera, cualquier editor, saber colocar el encoding apropiado. ¿Ya? Entonces pasemos ahora a Google Colab, agregar acá el archivo. Aquí le damos cargar, podemos cargarlo desde acá. Eh, Vamos a esta carpeta que yo tengo por acá, curso de análisis de datos, Fruit Cells. Agregamos el archivo, ¿ya? Y empezamos a codificar. Primero, el paso más importante o uno de los pasos más importantes es importar la librería Pandas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo importo? Import pandas as pd. Y le doy acá a correr. Ahí ya tengo pandas.
¿Por qué tengo que importar pandas? Porque aquí en mi motor, que en este caso es Google Colab, en este caso no estaba pandas, ¿no? Anteriormente. Por eso tengo que siempre importar la librería que voy a usar. Ahora yo le quiero poner a mi DataFrame DF, como ya hemos dicho. Yo le puedo colocar cualquier nombre. Y puedo hacer PD. ¿Por qué PD? Porque miren que yo importé acá pandas como PD. Si yo acá por colocar pandas como DF, pues como DG, pues entonces tenía que colocar acá DG. DG, ya, así. Pero como yo lo importé como PD, ya, por eso le di acá correr, pues acá tengo que colocarlo como PD. Punto read guión CSV, ya. Y aquí yo puedo colocar en comillas el nombre de mi archivo. Voy acá, le doy renombrar, copio este nombre, pongo y muy importante coloco que es un CSV. Ahora tengo que colocar el encoding. Encoding, aquí me da el parámetro y doy comillas UTF-8. ¿Ya? Le doy correr y ya está creado mi data frame. Ahora, si yo lo quiero visualizar, simplemente le pongo DF y le doy correr. Miren que ya tengo aquí mi data frame. Con esto yo puedo hacer manipulaciones, cálculos, ver fechas, ventas por fechas, etcétera, promedios, ver las frutas más vendidas, las que menos se vendieron, las que valen más, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo manipular como yo quiera mi data frame. Puedo borrar filas, puedo borrar columnas, puedo cambiar nombres del el encabezado, de las columnas, etcétera. Puedo borrar todas las manzanas, todas las naranjas, todas las bananas, etcétera. Lo que yo quiera hacer. Miren que básicamente convertimos ese archivo que veíamos, que era muy pequeño, en este caso es un ejemplo muy pequeño, a algo que es un data frame, como habíamos visto, una tabla viva que yo puedo manipular. Espero que este video les haya sido de mucha utilidad para esta parte importante que es la parte inicial del análisis de datos, la lectura de los archivos, que es muy, muy importante para poder hacer una correcta lectura, como ya vimos. Y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.